En ese sentido, pues se pudo trabajar, sí, pero espero que ustedes estén operativos. Sí, Laura ya dijo que no estaba bien, con lo cual quiero darle digamos, un dato, ¿no?, importante, y es que eh, no olviden que esta es una asignatura presencial, que yo tomo nota del registro siempre, entonces para que no nos llamemos a engaño, ¿no? Estamos en la semana 2, en la primera sesión, lunes 7 de febrero. Bien, hoy vamos a hablar, jóvenes, sobre el agua, sus propiedades físicas y químicas y el ciclo hidrológico. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Estamos viendo la pantalla todos, donde dice el agua, fechas importantes. Sí, profe. Sí, señor. Ok, entonces voy a quitar ya mi cámara para que no haya una posible interferencia. Bien, algunos datos sobre el agua. Sobre el agua porque, digamos, nuestro punto de referencia, ¿no? Algunos datos importantes, apenas en el siglo XVIII, el químico británico Cavendish sintetizó una molécula de agua. O sea, lo hizo en el laboratorio. Ustedes se preguntarán, y esto, para que fíjense que ya esto se hizo, o sea, el agua se puede sintetizar en el laboratorio. Pero eso es muy costoso, eso demanda de mucha energía, primero. Y segundo, que el agua es un elemento que se requiere en unas cantidades, en unos volúmenes que pues no es factible hacer una planta para hacer agua. Fíjense, del siglo XVIII ya se sabía esto. ¿Y esto qué implica? Esto implica que nosotros debemos conservar el agua. Debemos hacer buen uso del agua. O sea, ya desde el siglo XIX, XVIII se tiene eso previsto. Disculpen un momentico, no sé. Esos llamados hay que atenderlos. Bien, entonces decía que es importante conservar el agua, precisamente esta es una de las razones. Ya hablaremos de otra. Un dato también importante es que ya también, digamos, en el siglo XIX, a comienzos, cerquita a la primera fecha, von Humboldt demostró la composición del agua. O sea, como la conocemos hoy, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Y posteriormente hicieron otros aportes importantes, otros químicos, donde daban cuenta de la presencia de elementos o compuestos minoritarios en el agua natural, como son el óxido de deuterio y el óxido de tritio, ¿no? Urey en el año 1932 y más recientemente Gross en el año 1951. Entonces, ya sabiendo la importancia, no la importancia, la dificultad que aún se tiene de sintetizar agua, lo cual nos lleva a nosotros a conservarla. Otro dato importante es que se cree que el agua fue el compuesto que primero se formó en nuestro planeta.
Y obviamente allí fue donde se albergaron las primeras manifestaciones de vida. Pero quizás ahí en rojo muestro, digamos, el dato que nos invita, nos exige, más que nos invita a cuidar el agua. Y es su escasez. Porque el 98% del agua en nuestro planeta se encuentra en el océano. Y si bien nosotros podemos hacer uso de él, el gasto energético es muy grande. Y nosotros solamente, menos del 1% del total del agua que hay en nuestro planeta, es el que se encuentra en unos ecosistemas, ¿verdad? Que se encuentran cercanos a nosotros, que son los ríos y los lagos. Es decir, el agua que hay en los ríos y los lagos, cuando sumamos todo eso, no representa ni siquiera el 1% de nuestro planeta. Entonces es un bien escaso. Creemos que es abundante. Es abundante, pues, en Colombia comparativamente, pero en el orden planetario no. Y por eso yo no entendía hace algunos años que decían que las próximas guerras iba a ser por el agua. Y ya lo estamos viendo, que las próximas migraciones iban a ser migraciones eh, climáticas, o sea, debido al clima, ya no por los próximos desplazados iban a ser climáticos, no iba a ser ya por guerra, como suele ocurrir, sino por, por lo hostil del clima y por la escasez del agua. Este dato es contundente. En estas tablas lo podemos mirar, digamos, aquí con más precisión. Fíjense, joven, 98% del agua salada es oceánica. Lo que denominamos agua dulce, solamente un valor cercano al 3%, ¿vale? Esto da el 100%. Pero de este valor que estoy señalando aquí, del 2.53% del total, más de la mitad es agua dulce no utilizable, está en los glaciares. Y el agua que discurre sobre la corteza terrestre, jóvenes, podríamos decir que es una anécdota. Cuando digo agua que discurre, o sea, el agua dulce superficial, me estoy refiriendo a los ríos y a los lagos. Sí, tenemos que tener la suficiente conciencia y la internalización de estos datos para ser bastante sensible cuando nosotros desviamos un río, que lo hacemos cada rato, cuando contaminamos un río. Es que el agua es una anécdota comparado con esto. Hay mucho más, pero mucho más agua debajo de la corteza terrestre, agua subterránea, que sobre la corteza terrestre. ¿De acuerdo? Sí, por eso, cuando hablamos de la gestión del agua, debemos asumir unos comportamientos y yo lo practico desde ahora. Fíjense, hay unas costumbres, unos comportamientos que tenemos nosotros. Nosotros lavamos los carros con una frecuencia no debida para alimentar el ego de tenerlo limpio, entre comillas. Nos bañamos más de una vez al día, bajo el entendido de que pues hace calor y pues tengo que oler a fragancias. Nada más estoy hablando de comportamientos personales. Ahora, otros comportamientos como sociedad, el tema del lavado del carro, el tema de regar, que pasa por sembrar árboles que demandan de mucha agua.
Entonces, pues la gente de una manera irresponsable dice, bueno, el agua lo pago yo y yo me gasto el agua que yo quiera si yo tengo que pagar el recibo todos los meses. Pues no, pues no. Yo a raíz de toda esta información que he tenido y que he internalizado, yo particularmente me baño una sola vez al día. Una sola vez. Y si me apuras, si estoy en casa y no voy para ningún lado, pues me puedo pasar un día y no me baño. Lo hago desde esa perspectiva. ¿De acuerdo? Pero eso, más que una conciencia individual, debe ser una conciencia social. Entonces ya por eso uno entiende otros comportamientos en otras sociedades. Entonces uno comienza a darles unos calificativos, ¿sí? Que no se bañan todos los días. Yo recuerdo cuando hice la maestría, mi profesor de tesis hizo su doctorado en Francia y me dice que tuvo problemas. Él estudió en Brest. Tuvo problemas muchas veces con el dueño del apartamento donde vivía. Él era venezolano, porque consumía mucha agua. Y el consumo de agua se traducía en que se bañaba mucho. Mucho era todos los días. Todos los días una vez. Porque en invierno, por ejemplo, los europeos no se bañan todos los días. Y se dan un baño, lo que uno llama un baño de mojada de pelo y todo, ese baño es una vez a la semana. Una vez a la semana. Y lo hace no solamente de esta perspectiva ecológica, sino que hay otra que es de salud, y eso es cierto. El baño frecuente y exagerado no es bueno para la piel. Eso es cierto. A nosotros nos cuesta entender esas dos cosas, pero bueno, yo les doy la información. Cada quien la agarra como a bien tenga. ¿Tienen algún comentario sobre este particular, sobre esta tabla que están viendo allí? Y esto que está aquí no ha cambiado. Lo que ha cambiado es cuánto se ha contaminado. Porque no hay más ni menos agua. El agua como Profe, materia, lo que hace es transformarse, etcétera, etcétera. ¿Sí? profe, de hecho a veces yo he escuchado comentarios tales como de que el agua se encuentra en la tierra y forma como un ciclo cerrado acá, por tanto el agua no se va a escapar hacia el exterior y siempre va a haber el mismo agua. Pero el gran problema es que usted mencionó anteriormente, que es que aunque no se gasta el agua como tal y sea un ciclo, sí se contamina. Y ese es como el principal problema. eh, Principal problema quedó ahí. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, señor, pero hasta ahí escuchamos todos, hasta el principio Ok, del problema. fue el compañero que se le fue la voz. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Profesor, respecto a eso, yo conozco ciudades acá en Colombia, por lo menos, aunque usted tenga el dinero para pagar el agua, si pasa de un consumo en específico, te multan. Bien es el caso como, por ejemplo, Villavicencio. Tiene como esa normativa, que aunque tú tengas la plata, si pasas del centro público establecido, tienes una multa que es bastante grande. Ok, eso me parece bien. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Jorge Alberto? Pues sí, profesor. Porque obviamente, o sea, dependiendo si está aplicado solamente a residencial, son industrias que tienen unas especificaciones un poco más altas, pero también debería tener una restricción. Claro, en función de la industria, ¿no? Y de los productos, cuánto las empresas deben saber producir, por decirte algo, una fábrica de yogur. Bueno, para producir un yogur, eso cuando ya tú tienes el yogur en la mesa,
¿verdad? Con su empaque, más el contenido del yogur, ¿cierto? Y todo lo que implica la operación de producir el yogur y las personas que están ahí involucradas, todo ese proceso, eso hay personas que lo calculan. O sea, ¿cuánto cuesta producir un yogur? ¿Cuánto cuesta producir un jean, una camisa? Cuando usted te pone una camisa, eso está ya calculado. ¿Cuál es? ¿Qué tanta agua se necesita para producir una camisa? ¿Ves? Ahí va hasta el agua que se toman los trabajadores dentro de la fábrica. Todo, va todo. Entonces, ese cálculo lo tienen que tener esas empresas bien claro. ¿Cuál es la población? Y entonces, claro, el casero, entiéndase el dueño del apartamento, de la casa donde tú vives, en algunas partes le llaman así, te dice, joven, usted se baña todos los días. A uno le parece, o sea, a uno como latino le daría risa eso, ¿cierto? Es que usted tiene un problema, usted se baña todos los días. Lo que es el tema, entre comillas, cultural, ¿verdad? Si se quiere, más que cultural, es una costumbre. Y ya les dije, no solamente una vez al día, nosotros nos bañamos, sobre todo aquí en la costa, más de una vez al día. Hay gente que por costumbre se bañan al levantar y se bañan al acostarse. De ahí hay dos, ¿verdad? Si multiplicas eso por 2.5 millones de personas que viven en el departamento del Atlántico o por 1.3 millones que viven en Barranquilla, vaya contando los litros de agua que tiene que potabilizar, solo nada más por concepto de baño. Lo hemos metido, si nosotros, esta regla de que debemos consumir 2 litros de agua diario y vaya sumando. Métale lo que utiliza para cocinar, métale lo que utiliza para las letrinas. Ahora vamos al sector industrial, comercial. Es decir, cuando nosotros metemos todo eso en una cuenta, ¿verdad? Y así es como se debe hacer. Se puede decir, no tenemos agua para esto, ni para esto, ni para esto. El consumo per cápita debe ser un promedio tanto, porque se produce tanto, el consumo industrial tanto, y eso se hace. Nuestra fuente hídrica es tal río que tiene un caudal tal y podemos captar tanto. O sea, eso un ingeniero te va a hacer pues rapidito. ¿De acuerdo? Para tomar esas decisiones y ordenarnos, y eso es importante. Pues nosotros tenemos ahí el río Magdalena, nos parece mucho, pero yo quiero que entendamos que es muy poco a la luz de esta información que les estoy dando, ¿no? Entonces debemos de cambiar el chip, el concepto de infraestructura, que no solamente es hacer carretera y rieles para trenes. Hay que ir pensando y cambiar de concepción de infraestructura. Yo pienso que debemos hablar de infraestructura natural. Yo dije natural por poner un nombre, pero se podría acuñar otro término. Pero ya debemos empezar a calificar las ciudades mejores como aquella que tenga una infraestructura natural mejor. ¿Y qué es una infraestructura natural mejor? ¿Qué tan cuidado están los espacios verdes? ¿Qué tan cuidado está los ecosistemas acuáticos, los humedales? Si la ciudad recicla los materiales sólidos, si la ciudad le hace tratamiento a las aguas residuales. O sea, esos dos grandes aspectos, yo quisiera que usted los trasladara a su casa y asimilar a su casa como una ciudad, obviamente más pequeña. ¿De acuerdo? Su casa pues tendrá 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, 400 metros cuadrados.
Si usted su casa tiene unos espacios, ¿verdad?, destinados para algunas labores. Y hay algunas labores que tienen unos espacios específicos. Incluso gozan de intimidad. Pues para algunos pues se conserva lo del tema del baño, pero la cocina no tanto, ya hay cocinas que son abiertas y están como que incluidas dentro de la misma sala y la ves bien bonita y tal, pero esta parte, ¿no? Tienes un lugar donde los desechos sólidos los echas en un tanque, ¿verdad? O en una bolsa de plástico. Tus necesidades fisiológicas en tu casa, tú las haces en un lugar que se llama baño. Entonces yo pregunto, y quiero que armemos un pequeño debate sobre eso. ¿Por qué eso así tan sencillo? ¿Por qué lo hemos desligado de la ciudad? ¿Por qué tiene que haber un basurero a cielo abierto en la esquina de mi casa? En las afueras del barrio. O en el primer espacio desmontado que haya, hay basuras. Y echan la basura allí. Yo comienzo a convivir con eso. ¿Y por qué no echas la basura en el patio de tu casa? Primer punto. Segundo punto, a ver qué pasa, ¿no? Segundo punto, ¿por qué yo tengo un lugar que se llama retrete, inodoro, vacín, pon el nombre que tú quieras? Y yo ahí hago unas necesidades fisiológicas. Y eso va por unas tuberías y va a otro lugar, ¿verdad? Y nos han hecho creer que eso es suficiente. ¿Ves? ¿Y por qué usted en vez de hacer eso en un retrete, en un vacío, por qué no lo hace a cielo abierto en el patio de su casa y la deja ahí? Y ahí donde está la basura, por un lado, cuando estoy hablando crudo, cuando usted pela un plátano, una papa, el residuo de comida que le queda, que ya no quiere y la deja ahí, todo eso júntelo y échelo en el patio de la casa, tal cual. Coge un papel periódico, se sienta, si es papel periódico, y hace sus necesidades fisiológicas ahí, en la tierra o en el piso, y lo deja ahí. Bueno, joven, eso que yo les estoy describiendo así, lo hace tal cual, pero a nivel ciudad. ¿Usted cree que no? ¿Mm? Y lo permitimos. Y nos parece normal. ¿De acuerdo? Si ya aún así sabiendo esta información, que el agua superficial disponible para nosotros es una anécdota, pues permitimos que nosotros dejemos nuestras miserias humanas, entendiendo nuestro orina y materias fecales, y las mandan directicos a los arroyos, al río. Y más adelante queda el acueducto. Entonces sí, la potabilizan, sí, de aquella manera. Y es por eso que no hay colombiano que no tenga un par de amebas, que no es normal en el estómago. ¿Verdad? Entonces yo no he visto, y no lo digo por mí, porque yo sí lo hago a través de mis escritos, mis artículos y de mis pronunciamientos. Pero yo sí reclamo de los estudiantes que supuestamente tienen una conciencia ambiental, supuestamente tienen información, esta que les estoy dando, tienen datos, tienen conocimiento del funcionamiento del ecosistema y nunca se han pronunciado porque la ciudad de Barranquilla carece de plantas de tratamiento de agua residual. ¿Quién de ustedes, de los que están aquí ahora, vive en Galapa?
Olga Neselis, bueno. Olga Alberto Moreno, muy bien. Oye, le tienes el nombre similar al decano de Ciencias Básicas. ¿Sí? Bueno, Olga y Jorge Alberto, ustedes saben que toda la basura de el 1.300.000 que vive en Barranquilla y el área metropolitana de Barranquilla, que es Malambo, Soledad, Puerto Colombia, todo eso lo echan todos los días de la vida a un lugar que se llama Los Pocitos, que queda en las afueras del municipio de Galapa. Sí, ¿Sabía? profe, yo sí sabía. Sí. ¿Y tú, Jorge Alberto? No, profesor. Yo Porque no sabía. Galapa es el basurero de Barranquilla. Y usted cada vez que baja al inodoro, depende del lugar donde viva, usted sabe que eso va o al Arroyo León o al río Magdalena. Tal cual. Y el profe, sí, pero yo no veo los sólidos flotando. No, porque lo que han hecho es hacer unas plantas en donde le hacen un tratamiento primario deficiente, en donde toda esa materia orgánica la licúan. Entonces usted lo que ve es un líquido pestilente, que le llaman aguas negras o aguas residuales. Eso es todo. Pero esa agua la pueden convertir en casi, por no decir, potable. ¿De acuerdo? Casi, por no decir potable. Pero sin embargo, no se hace. ¿Ves? Entonces, yo les pregunto a ustedes, es decir, ¿por qué eso en nuestro... es decir, para mí ese es un problema. Y yo pregunto, ¿por qué para la mayoría de la gente, incluido ustedes, me dirán si estoy diciendo lo correcto o no, me dirán, ¿por qué eso no es un problema? Quiero saber qué piensan ustedes frente a eso. ¿Por qué eso no es un problema cuando debería ser un problema? ¿Por qué creemos que no es un problema? Y muchas de nuestras enfermedades probablemente estén asociadas a eso. Nosotros tenemos amebas, por decirle algo, tenemos parásitos y tenemos otro tipo de microorganismos y de protozoos en nuestra fauna y flora intestinal, es debido a que convivimos con las heces. ¿Ves? Convivir, y de múltiples maneras. No me voy a referir a todas. Estamos nada más refiriéndonos al tema agua, de lo que estamos hablando. ¿Verdad? Nos vendieron la idea de que un relleno sanitario es la solución a un basurero a cielo abierto. La diferencia entre un relleno sanitario y un basurero a cielo abierto es que el relleno sanitario tiene unas geomembranas que impide, entre comillas, que el lixiviado de la basura se filtre a los acuíferos. Pero está ahí a cielo abierto la basura. En los países desarrollados hay plantas de tratamiento y es un gran negocio. Hay reciclaje de los residuos sólidos. Hay plantas de tratamiento de las aguas negras, tanto domésticas como industriales. ¿Para qué? Para que su deposición
porque nuevamente va a los ríos, va a los arroyos donde se decida, debe ser lo más limpia posible para que cause el menos impacto posible. Pero no podemos mandar así. Entonces fíjense que nosotros nos gastamos una millonada en una cosa que se llama malecón, que anoche estuve allá, por cierto. Pero cuando tú paseas por el malecón percibes olores fétidos. ¿Lo han percibido? Sí, profe. Sí, señor. Ya sabes por qué es, ¿no, Snyder? Sí, señor. Ok. Entonces, siguiendo mi hilo argumentativo, es como si usted hiciera una sala con piso de mármol traído de Italia y las paredes también las haces de mármol. ¿Eh? Y compras unos muebles carísimos, hermosos, modernos o no modernos, pero caros. Pero al lado de ese lugar con mármol, el mármol es el malecón. Vamos ahí asimilando. Malecón, casa. ¿Eh? El baño no tiene puertas sino unas cortinas y no tiene inodoro sino una letrina. Y tampoco está enchapado. Entonces tú coges y vendes tu casa, invitas a la gente para que vea el mármol que tú lo dices, la gente es de Italia, y las paredes, qué lindo, mira qué lindo, mira los muebles que compré. Es decir, nos están acostumbrando a la superficialidad siempre. Sí, tenemos que acostumbrarnos a lo esencial. Si uno se da cuenta, yo tengo amigos que han venido, no sé si le eché el cuento de, no. Bueno, otro día se lo he hecho, pero amigos que vienen, todos los años vienen amigos del exterior y yo ahora los llevo al malecón, pero como son amigos míos y manejan esto que estamos hablando, ellos me dicen, ¿y cómo hicieron esto antes de solucionar esto? ¿Y yo qué respondo ahí para él? Y lo peor es que lo vendemos como desarrollo. A ver, quiero su comentario. ¿Mm? ¿Están ahí o no están ahí? Quiero el comentario sobre lo que estamos hablando. Jorge, Luis, Olga, Juana, Cristian, son los que estoy viendo aquí en pantalla, Damaris. ¿Qué más te decir? ¿Leído? Profe, yo pensaría que el mayor problema en esta ciudad con este tipo de temas es la participación de las personas que nos educamos o que, no sé, nos volvemos académicos en este tipo de situaciones. Y es porque la participación de personas expertas como usted o de personas graduadas en estos temas como nosotros, pues no es mucha. O sea, no es como, y es más un tema político, seamos claros. O sea, en esta ciudad los monopolios controlan este tipo de procesos, este tipo de supuestos desarrollos urbanos y no tienen de pronto una visión más clara de cuál va a ser la proyección hacia la naturaleza, de cuál va a ser ese impacto que va a tener.
Así que pensaría que lo que su compañero le pregunta de cómo no discernieron hacia qué pasaría con esto, por qué no solucionaron este problema antes de hacer un malecón, por ejemplo, es porque ellos no tenían la capacidad mental para poder discernir qué problema hubiese ocurrido. Su idea de avanzar o su idea de innovar es cemento y más nada, y pues nosotros si hubiésemos mirado de pronto, si hubiese estado una persona experta ahí del lado de esa persona que llevó a cabo ese proyecto, pues ya hubiese sido diferente. O sea, esa persona hubiese logrado discernir qué problema hubiese ocurrido, qué problema no hubiese ocurrido. Es más un tema de participación. Muy bien, Snyder. Damaris, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, yo pienso que también es como que es mucha politiquería y falta como de sentido de pertenencia por la ciudad, porque yo soy de Santander y vengo de un pueblo. Mi pueblo, el casco urbano es bastante pequeño. Todo el pueblo cuenta con 17,000 habitantes, pero mi pueblo tiene tratamiento de aguas residuales, porque los mismos alcaldes son gente del común, gente del pueblo que se preocupa por el pueblo. Entonces, hace varios años, ya como más de 12 años, 15 años, le hicieron una planta de tratamientos a las aguas negras. Y me parece muy raro que acá en Barranquilla no haya. Damaris, ¿qué pueblo es para ir a vivir allá? El Carmen de Chucurí, profe, en Santander. ¿Es un municipio o un corregimiento? Un municipio. Repíteme el nombre. Carmen de Chucurí. Carmen de Chucurí. Damaris, ¿y tú estás ahora mismo allá? No, profe, ya estoy acá de nuevo, en el Atlántico. Estás en el Atlántico. Bueno, Damaris. Ojo con lo que te voy a decir. Y verificarlo en tu pueblo. Cuando hablamos de tratamiento, el tema no es tratamiento de aguas residuales. Es un tema que de pronto lo tocaremos cuando hablemos ya de otras cosas. Pero te lo adelanto, ¿no? Tratamiento de aguas residuales tienen varias fases. Verifica si en tu pueblo, verifica cuántas fases hace. Son 3 fases que le llaman primaria, secundaria y terciaria. Aquí también hay plantas de tratamiento. También hay varias. Pero solamente hacen una fase primaria. Ojo con eso. ¿Vale? Ok, listo, profe. Vale, entonces, es decir, y es importante, pero al menos ya ustedes dieron como municipio, fíjense, es interesante, ya dieron el primer paso. No estoy diciendo que eso sea malo, al menos dieron el primer paso, pero igual si hace un tratamiento primario solamente es ineficiente. Igual estamos contaminando este poquito de agua que tenemos que se llama ríos. Generalmente lo echan a las corrientes superficiales. Casi nunca lo echan en una corriente, perdón, en un ecosistema léntico. Pero resulta que las corrientes superficiales o desembocan en el mar o desembocan en un lago. El río León, por ejemplo, desemboca en el río Magdalena, en la Ciénaga de Mallorquín. Entonces, Snyder dijo algo importante, un tema de participación. Ojo. Entonces, hay cosas que yo espero que ustedes se desprendan. Y ese es parte de nuestro atraso, joven. A ver, yo pregunto, ¿la clase de hoy de qué es? ¿De qué estamos hablando? La clase. De agua. De agua. De agua. Y cuando hablamos del agua, tenemos que hablar cómo se gestiona el agua. ¿Quién ha dicho que eso es política? Ahora, es política. Y cuando hablemos de los lagos, tenemos que hablar de los lagos, su estructura, cómo están nuestros lagos, y tendríamos que hablar cómo están los lagos nuestros. ¿Quién ha dicho que eso es política? O sea, ¿quién ha dicho que hay una cosa que se llama alcalde, consejo, departamento, congreso, presidente, y son los únicos que pueden hablar de los temas ambientales o de los... Sí, ellos deciden, pero ellos deciden porque nosotros se lo encomendamos. Pero no es porque tengan la potestad de hacerlo. ¿Y cómo lo resolvemos? Bueno, dentro de 4 años, si este tipo no hizo en estos temas A, B, C y D, pues lo quito a través de mi voto y pongo a otro.
Yo no estoy haciendo aquí politiquería, estoy siendo un profesor, un ciudadano. Y nosotros no podemos desligar la educación del acto de vivir en sociedad. Eso es imposible, joven. Le han hecho creer a ustedes que entonces tenemos que quedarnos con el dato, ¿verdad? Que el agua se sintetizó en el siglo XVIII, ¿verdad? El señor Cavendish, y que se descubrió, y ya. Eso no sirve para nada, joven, porque eso igual usted lo puede leer. Si nosotros no buscamos conexión entre el conocimiento con qué voy a hacer con ese conocimiento, usted no ha hecho nada. ¿O usted piensa que la PCR fue descubierta cuando se descubrió para hacer vacuna? ¿Mm? Se descubrió, ¿verdad? ¿Cuál era la reacción en cadena de la polimerasa? Las famosas enzimas de tijera, la manipulación del genoma, ¿verdad? Nosotros podríamos, eso se descubrió hace más de 40 años. Pero inmediatamente cuando se descubrió comenzaron a buscarle aplicación. Y hace más de 30, más o menos, se empezó a transitar por el tema de generar inmunización a través de moléculas de ARN. Sí, Valverde, te escucho. Profe, y acá en particular en Barranquilla y en el Atlántico, este tema es bien preocupante porque es un tema más que todo, obviamente involucra política, pero en términos generales la población tiene una aceptación a este tipo de hacer política, como que el desarrollo lo conciben en modo de infraestructura urbana y olvidan todo lo que es ambiental, y eso se ve en el malecón y sobre todo en lo que va a pasar con la Ciénaga de Mallorquín, que por ahí vi que la Gobernación del Atlántico sacó un render para cómo está proyectada la ciudad de Barranquilla en unos años, y en ese render desaparecieron la Ciénaga de Mallorquín. O sea, les importó nada la Ciénaga. No, pero la desaparece si nosotros queremos, Jorge Augusto, que ese es el No, problema. claro. Jorge Augusto, es que el problema es que tú y yo, por meterme digamos, como ciudadano, no hacemos nada. Es que no, a ver, no sé, es decir, a mí me cuesta dar una clase. Usted va a Harvard, usted va a Yale, usted va a cualquier universidad importante, seria. Los temas te los hablan ligados a la vida. Los temas te lo dan ligado a la producción. Y eso es política. Bueno, si tú quieres llamarle a esa política, entonces es política. Pero hay que hablar de eso. De lo contrario, hay una desconexión entre el conocimiento y la vida. O sea, nosotros investigamos para hacer papers, joven, como llaman así, la gente que es un poco así chulita, para los papers. No. Los artículos son para divulgar lo que descubrí, así con humildad, pero al mismo tiempo yo debo trasegar posteriormente en que aquello llegue a la mayor cantidad de gente posible. Imagínese usted un tipo que estudie cirugía, sea una eminencia como cirujano, tiene unas manos prodigiosas, y el tipo, cuando tú le preguntas algo sobre cirugía, monstruo. Y el tipo es tan inteligente que escribe artículos sobre cirugía, pero no ha hecho ninguna cirugía. Me están captando lo que le quiero decir.
sea, el tipo sabe todo lo que tú quieras de cirugía. Escribe artículos de cirugía, pero no le ha hecho a nadie cirugía. Eso sirve. ¿Mm? Eso no sirve. Sí, lo que tú has descubierto es para solucionarle un problema a la gente. Si lo que ustedes saben de limnología, ustedes saben de ecología, de biología, ¿para qué es? Para ponerse un morral y escribir artículos. No sirve. ¿O ustedes creen que en la sociedad donde no es así, la gente como ustedes y como yo no se ha puesto la camiseta y ha exigido eso que estamos haciendo? ¿Lo ha exigido? Entonces nosotros nos han enseñado que eso no tiene nada que ver. Tan es así que pues ni siquiera pues opinan en las clases, porque no, la clase es, digan, deme datos del agua. Sí, ya le di datos, pero el dato no me, a mí no me sirve el dato. A mí no me sirve la información solamente. A mí me sirve es si me pone a pensar esa información que usted me está dando, profesor. Cuando me pone a pensar, usted me pone ejemplos, me pone cosas y ya, bien. ¿De acuerdo? Entonces no debo ser incauto. Me brinda una información, yo verifico si lo que me está brindando es total. Mira, les pongo un ejemplo. ¿Quién de ustedes conoce Bogotá? La mayoría conoce Bogotá, ¿no? Bueno, ya digo Bogotá porque fue donde empezó ese negocio, ¿no? El famoso Transmilenio. ¿Sabe la bulla que han armado sobre eso, cierto? Y lo vendieron aquí como un gran avance, ¿cierto? Y las estaciones, y aquí quedó mucho. Aquí se llama ¿qué? Transcaribe, Transmetro. Transmetro. Transmilenio en Bogotá y en Cartagena se llama, creo que es Transcaribe. Y eso ha demorado, en Barranquilla, en Cartagena, eso quedó mucho, porque es un término coloquial, no pasa por todas las ciudades. Resulta que en Europa, a esos buses, se llaman buses oruga, y simplemente circulan por un carril que hicieron para ellos y ya, sin tanta parafernalia, y en algunas ciudades han hecho estaciones en el bulevar y en otras simplemente es una parada de un bus. Yo me iba todos los días en el bus número 8. En Europa los buses tienen números. Y de acuerdo al número, usted sabe ese número qué ruta coge. Así es allá. Yo cogía la línea 8 que me llevaba a la universidad. Era un bus oruga, como una especie de un bus doble y en el centro tiene como un acordeón. Sin tanta bulla, un bus. Entonces, Damaris, ojo, porque nos venden a veces el espejito que aparece en 100 años de soledad, ¿viste? O sea, nos venden algo que es verdad que es un avance, pero nos lo venden como el gran avance y lo que están haciendo apenas es un poquitico de eso, no como debe ser. Entonces viene la otra respuesta nuestra. Pero peor es que no se haga nada. No, peor. Es que las cosas se hacen bien o no se hacen. Así de simple. Entonces, esta mentalidad es parte de nuestro atraso. Ojo, más allá de otras cosas. Esta mentalidad es parte de nuestro atraso. ¿Sabes? Pongo un ejemplo. Ustedes escucharon hace unos días, exactamente creo que 3 días, que Colombia va a empezar otra vez a hacer vacunas. ¿Se acuerdan?
No escuché esa noticia. Sí. Colombia, ¿ah? Señor, Va a quedar en Río Negro la planta para hacer vacunas. Pero es que Colombia hace 30 años hacía vacunas. ¿Ya ves? Como otros países que no dejaron de hacer vacunas. México, Brasil y Argentina. Creo que Chile. Nada más. No dejaron de hacer vacunas. Pero nosotros la estamos haciendo porque somos reactivos. Tenemos que esperar que llegue el problema porque hubo una para poder solucionarlo. No, hay cosas que no se pueden soslayar. Hay cosas que no, perdón, que no se pueden soslayar. Y esa es una. Nosotros no podemos soslayar el, el, el tema de no tener una planta para hacer vacunas. Aunque no sea ensamblaje. O sea, nos mandan la fórmula, compramos las materias primas y hacemos el pastillaje y el ensamblaje. Eso nos ahorra tiempo, ¿o no? Entonces, cada país debe tener eso. Nosotros lo teníamos y lo quitaron porque a alguien se le ocurrió quitarlo. Exactamente el gobierno de Pastrana. Y nadie dijo nada. ¿Ya ves? Nosotros estamos estudiando y queremos ser investigadores. Si yo preguntase quiénes de ustedes quieren ser investigadores, probablemente me dijeran ustedes la mayoría quieren ser investigadores. Yo le hago una pregunta, ¿y andan a trabajar para investigar? Porque si yo decido ser profesor, yo sé que hay colegios, no muchos, pero hay. Y hay universidades, no muchas, pero hay, por lo menos hay más de 35. Pero ¿cuántos institutos de investigación hay en Colombia? ¿Mm? Entonces, necesitamos ensamblar, acoplar nuestra estructura de pensamiento y el conocimiento que vamos adquiriendo con un único objetivo: vivir mejor. No para escribir papers, es para vivir mejor. ¿Algún otro comentario para cerrar allí? En tema de algunas cifras de la importancia del agua. Ok. Entonces, son las 10:30. Suspendamos 5 minuticos como para levantarnos. Ya tenemos una hora de estar ahí sentados escuchándonos. Regresamos a las 10:35 para continuar con las propiedades del agua. Y terminamos la clase con el ciclo hidrológico. ¿Vale? Listo, profe. Listo, profe. No, 10 minuticos mejor. 10 minuticos porque 5 es muy corto. 10 minuticos, nos levantamos, caminamos y otra vez seguimos. Unos temas de estudio. ¿Como cuáles? A ver, ¿creen ustedes que van sugiriendo unos temas digamos, de estudio? Por ejemplo, para poder contextualizar. Entonces,
Los jalaperos tienen que estar, a ver, les pregunto, o sea, a partir de esto que hemos hablado, ¿qué tengo yo además que saber? A ver, joven. ¿Cómo así, profe? No entiendo bien la pregunta. Bueno, ya yo sé que el agua es escasa, ya yo sé que los ríos representan tal, ya yo sé que los ríos deben no estar contaminados, y hemos hablado que uno de los principales contaminantes son las aguas residuales, ya, o sea, ya hemos hablado de esas cosas. Ajá. ¿Qué cosas creen ustedes que ignoran con respecto a ese tema, donde están, donde viven? Damaris sabe que en su pueblo hay una planta de tratamiento, pero ahora tiene una tarea que salió de la clase. ¿Cuál, Damaris? Saber cuántas fases tiene la planta. ¿Hasta qué nivel se hace el tratamiento de las aguas residuales? Sí, señor. Ah, pero también yo quiero saber si en Galapa cuáles son las fuentes hídricas o no. Ah, que Galapa no tiene fuente hídrica, tiene arroyo. Ah, arroyo, perfecto. Ahora vamos a ver el ciclo hidrológico. Y ahora vamos a dar cuenta de otras cosas. Es decir, no divorcien lo que estudian con dónde y cómo viven. Y mucho menos son estudiantes de biología. ¿Sí? Es como si estudiara derecho y estudio el derecho romano, estudio cómo nació el derecho, y yo no sé cómo está organizado la estructura judicial de mi país. Si usted que los estudiantes de biología no saben cuáles son las instituciones donde se estudia biología en Colombia a alto nivel, no saben cómo es la estructura del medio ambiente, no lo saben. Si usted está en ese punto, preocúpese. ¿Vale? Bien, sigamos. Entonces, para poder hablar de las propiedades del agua hay que hablar de su molécula, ¿no? Y ya sabemos que hubo un señor por allá en el siglo XVIII que descubrió que tenía 2 átomos de hidrógeno, ya lo sabemos, ¿verdad? Y un átomo de oxígeno. Pero lo más importante es que este señor es una molécula polar, parcialmente polar. Pero esa polaridad, que en el fondo es una bipolaridad, un dipolo, para no confundirlo con la expresión psiquiátrica, obedece a que tiene un enlace de 104,5 grados, una longitud entre un átomo de los átomos de oxígeno de 0,958 angstrom, pero que quizá lo más importante es que tiene una electronegatividad alta y tiene una electropositividad alta. Es decir, su electronegatividad es de menos 0,82 y su electropositividad es de más 0,41. A través de estas características es la razón física, ojo, esta es una razón física que le da una propiedad química de ser un disolvente muy bueno. Es decir, el agua es un disolvente universal porque tiene una electropositividad y una electronegatividad alta a través de sus polos positivos que se lo confiere los átomos de hidrógeno y del polo negativo que se lo confiere el oxígeno. Y por eso es un solvente universal.
Tiene ya primera bondad. ¿Por qué? Porque todos los procesos biológicos se dan en un ambiente químico acuoso. No se da en un ambiente químico alcohólico o aromático, no, se da un ambiente químico acuoso. ¿Ya ves? Entonces, si ya yo sé que los procesos biológicos se dan en un ambiente acuoso, voy a hacer una pregunta. Una pregunta muy concreta. A ver, a cualquiera. Leili, Catalina, allá. Leila, ¿estás ahí? Sí, señor. Ya, Leila. Leila, ¿tú cuando comes, con qué acompañas la comida? Con agua. Habitualmente. Con agua, porque te gusta. Sí. Bien. Pero lo hacías porque el proceso de digestión es mejor que se dé un proceso acuoso, o lo haces porque te gusta. Las dos partes. O sea, en mi casa siempre almorzaban con agua y cosas así. Después cuando entré a la universidad tendía a comer, a tomar más que todo jugos, pero después entré a un proceso con una nutricionista y pues agua, desde ahí. Ok. ¿Y tú, Lucy, Andrea Díaz? ¿Me escucha, profe? Sí te escucho, Lucy. También con agua. Sí, y si tú me invitas a mí a comer a tu casa, me pones la comida y me pones agua. No. Ah, ¿vieron? Hay un prejuicio, ¿verdad? Si viene alguien de visita y le pongo agua, es como algo muy líquido, ¿verdad? Sí se pensaría así. Es correcto. Por lo menos agüita de panela. ¿Ah? Sí, o limonada. O limonada, con bastante azúcar. Y, y helada. Y bastante hielito picadito que suene. Prejuicios, Lucy, prejuicios que hay que ir quitándose, ¿vale? Sin importar, ¿de acuerdo? Es difícil, yo sé que es difícil, muy difícil. Y si se es joven, todavía más complicado. Cuando ya uno está por encima del bien y el mal, ya como que empieza a sentar cosas y esto es así, asado. No sé, por lo menos en mi casa se come con agua. Pero no quiere decir que un día que otro te tomes un jugo, tal. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de forma habitual, ¿no? Y lo hago desde la perspectiva, no de un prejuicio, lo hago desde la perspectiva de que los procesos biológicos ocurren en un ambiente químico acuoso. Esa es una aplicación del conocimiento. Vamos. ¿Sabes? Una de las razones por las cuales hay sociedades que viven mejor que nosotros es porque viven tal cual como la ciencia les va aportando conocimiento. Nosotros no vivimos así, desafortunadamente. Hablo como sociedad. Nosotros no vivimos así. Les pongo otro ejemplo. ¿Por qué en Europa, en agosto, julio y septiembre, no dan clases y se paraliza el sistema educativo y prácticamente toda la economía en la que continúa activa es nada más la turística y la hostelería? Juan Carlos, ¿qué sabes al respecto? Carrillo.
No, profe, muy poco. Mirándolo bien la pregunta, no sé, muy No poco. saben. Listo. Es para que vean el divorcio que hay entre la ciencia y cómo vivo. Ojo. Valverde, ¿por qué crees que eso ocurre así? Profe, no No sabría sabe. decirlo. ¿Quién sabe? Profe, de pronto tendrá algo que ver con las estaciones. Correcto, Lucy. Sencillo. Obvio. Lucy, ¿tú te imaginas que estén todos los niñitos de vacaciones en Europa en diciembre, y enero y febrero? ¿Quién sale? ¿A dónde? ¿Y si en tu lugar nieva? ¿No será que es mejor hacerlo en verano? Que está el solecito, calientico, playita, los días son más largos. ¿No será? ¿Ves? Entonces aquí, ¿por qué el calendario B? Porque que yo sepa, en Europa y en Estados Unidos no hay calendario A. ¿Ya vieron? Somos a veces hasta corronchitos, jóvenes. ¿Y por qué en Europa las clases no empiezan a las 6:30 o a las 7? Joven, lo que le estoy mostrando es cómo la ciencia moldea el vivir de la gente, y la sociedad aplica eso. Es un sacrilegio que un niño, que uno tenga clase a las 7 de la mañana. ¿Lo sabían? Y ya no sacrilegio. Es que la neurociencia ha dicho que el cerebro humano a esas horas del día no funciona en su totalidad 100%. Por eso un niño en Europa entra a clase a las 9 de la mañana. Y las clases en la universidad empiezan después de 8 y en algunas después de las 9 de la mañana. ¿O acaso usted cree que está rindiendo en las clases de las 6:30? Está aburrido. Pues que hayan personas que de pronto a esa hora están como una moto, yo por ejemplo, no le afecta, sí, pero eso ya son excepciones que confirman la regla. El cerebro humano promedio pues está dormido todavía, son soñolientos. Vale, entonces yo estaré siempre insistiendo en el tema del conocimiento y cómo lo aplico, ¿vale? Entonces, Lucy, si me llegas a invitar un día a tu casa a comer, no tengas pena y pon tu palanganita de agua, que sale hasta más económico. Así será, profe. ¿Vale? Cuando digo yo, no soy yo, es cualquier amigo tuyo. Y te quitas el prejuicio de que es que va a pensar que no tienes plata para la agüita de panela o para el jugo de zapote o de níspero. Porque los procesos, y le voy a echar un cuento que no es cuento, es de la vida real. Yo estaba en Montería, en un evento, y el amigo mío de Montería, de la Universidad de Córdoba, tenía de contacto que estaba en el evento un español. Y obviamente, ¿qué comería si tú quieres agasajar a alguien en Montería? ¿Qué lo invitas a comer? Que sea algo novedoso para él. Un mote. Un mote, perfecto. Porque carne hay en todas partes, ¿no? En Montería la carne es sabrosa y es barata, porque son ganaderos, pero en todas partes hay carne, pero en todas partes no hay mote. Bien. Obviamente, cuando uno va a otra parte, quiere comer algo distinto y que sea de esa parte, ¿no? Viene el amigo mío y solicitó 3 motes.
Y adivina con qué acompañó o llamó para comprar los motes. Yo lo miré, él nunca ha ido a Europa. Fíjate. Yo lo miré y le hice una seña que se la estaba amarrando. Pidió un jugo de zapote con leche. Eso es un veneno, profe. Yo sabía que el tipo lo iba a botar, porque los europeos no toman jugo con leche comiendo menos. Ellos comen con agua o con vino. Ojo, y te imaginas esa bomba, un mote de queso caliente a la 1 de la tarde. Y ese señor, cuando prueba ese jugo espeso de zapote, lo botó, literal. Ahí me dio risa, pero no me reí. Vamos a hacer unas combinaciones crueles. Repito, estamos hablando de la polaridad del agua, joven. No nos apartemos mucho. ¿Ves? Y la polaridad del agua se afecta cuando usted contamina el agua. Contamina el agua. Entonces, ese es uno de los problemas, ¿vale? Bien. Pero el agua, a partir de ahora la vamos a poner así como se aparece allí en la fórmula. Cuando yo les pregunte, o usted más adelante escríbame la fórmula química del agua, escríbala así. Sin la N no es agua. Porque el agua son unidades monoméricas de H2O. Esto en palabras significa un polímero, unidades monoméricas de H2O. Esta molécula es mágica. Aquí está la fórmula estructural. Miren, este es el átomo de oxígeno y estos son los puentes de hidrógeno. Entonces, cuando usted calienta el agua no se desnaturaliza, sino que se rompen los puentes de hidrógeno. Pero sigue siendo agua. Si yo esto que tengo aquí lo someto a calor, este puente de hidrógeno se rompe. Es un enlace covalente, fuerte. Energía, necesita mucha energía para romper el covalente. Al romper ese enlace covalente, aquí se rompe, entonces me queda la molécula del agua. Y esta molécula del agua escapa en forma de vapor. Entonces usted ha convertido algo líquido en algo gaseoso sin perder la estructura. ¿Estamos? O sea, sigue siendo agua. Estos enlaces tienen la particularidad de romperse, alargarse, encogerse, pero cuando se encogen, el agua se solidifica y se convierte en algo que se conoce como hielo. Pero sigue siendo agua. No ocurre con las proteínas, por ejemplo. Cuando usted somete a calor una proteína, ¿qué le ocurre? Se desnaturaliza. Se desnaturaliza. Pero el agua no se desnaturaliza. Mágico, ¿no? Que es una molécula mágica con un peso molecular muy bajo. Bajísimo el peso molecular del agua. ¿Ves? 16 y 2, 18.
bajísimo para tener estas propiedades o esta propiedad y otras que mencionaré ahora. Ya sabemos por qué el agua se transforma en otras fases, ya sabemos por qué el agua es un dipolo, ¿verdad? Entonces, esto implica muchas cosas. Entonces, el agua tiene una viscosidad relativamente baja. O sea, no es ni alta ni muy baja. Que si es muy alta, pues no podría fluir, ¿verdad?, por los conductos de las plantas, ¿verdad?, a través de su xilema. ¿Cierto? Su comprensibilidad en cuanto a su relación presión-densidad es bastante imperceptible. Y ya sabemos que disuelve muchas y variadas sustancias, ¿verdad? Pero también, además de esas propiedades físicas, tiene unas propiedades térmicas que son quizás las mayores bondades que tiene el agua. Una de ellas es que tiene unas asociaciones intermoleculares fuertes de manera inusual, es decir, se requiere de mucho calor para convertirla en vapor, pero también se requiere de extraerle mucho calor, ¿verdad?, para poderla convertir en hielo. Sí, tiene unos puntos de ebullición y de fusión altos. Y esto nos lleva a algo importante, y es que el agua tiene una alta capacidad calórica. Pregunto, ¿qué importancia ecológica tiene estas propiedades térmicas del agua? Estas que están aquí. Es decir, que el agua tenga un elevado punto de ebullición, que el agua tenga un elevado punto de fusión y que el agua tenga una elevada capacidad calórica. ¿Qué importancia ecológica tiene eso? Profe, según lo que yo estaba leyendo del libro, decía que eso ayudaba a que los cambios climáticos no sean tan bruscos. Los cambios climáticos no, la temperatura. Cada vez que usted utilice la palabra clima, el clima tiene que hablar del viento, de la temperatura, de las lluvias, de la humedad. Todo eso se llama clima. Pero cuando usted mire y hay 20, 30, 40, 50, o sea, eso se llama temperatura, que es otra cosa. ¿Vale? ¿Y eso qué efecto tiene? Pregunto. O sea, ¿qué pasa con que el agua tenga un alto calor específico desde el punto de vista ecológico? Concretamente, ¿qué pasa? Ok, es un ecosistema estable, más que el aire. El aire no es así. ¿Eh? O sea, para calentar un gramo de agua, de mar o de río, ¿verdad?, se requiere de mucha energía. Entonces el ecosistema acuático ofrece esa garantía. O sea, el agua te garantiza un efecto regulador de la temperatura, mucho más que el aire. Por eso el agua tiene una mayor diversidad biológica que el aire. Es por eso. ¿Ya ves? Muy bien. El agua no se convierte en vapor de agua. ¿Usted se imagina que el calor específico del agua fuera como de la arcilla? ¿Qué pasaría? A ver. O que fuera como la vida. No. Sí, obviamente desaparece la vida que está ahí, pero desde el punto de vista físico, ¿qué parte? Si el agua tiene un bajo calor específico,
¿Cómo estaría el agua? Mayormente evaporada. Evaporada. ¿Sabes? Entonces, cuando uno contamina el agua, lo que está afectando es esto, joven, sus bondades. Sus bondades. Entonces, cuando uno dice que el agua es el líquido de la vida, el líquido preciado, tienes que explicarlo así. Sí, ya lo sabemos, pero ¿por qué? Porque si tú tienes una piscina de alcohol, pues se te evapora rápido. Entonces todavía no puede. En cambio, el agua no. No sé, con el tiempo sí, pero es más lento el proceso. ¿Eh? Y además que tiene un efecto sumidero. ¿Mm? Bien. Otra de las características del agua es su densidad, y esta es la más mágica de todas. Y es que el agua, de una manera extraña, antes de llegar a 0 grados centígrados, escuchen, adquiere su máxima densidad, o sea, exactamente a los 3.94, que lo acabo de señalar aquí. Aquí este es 0, pero aquí no es 0. Y el agua aquí adquiere su máxima densidad. Pero cuando llega aquí, adquiere su menor densidad. Mire qué paradoja. Los gases, es decir, a medida que yo voy disminuyendo la temperatura de un líquido, perdón, no gases, de un líquido, su densidad aumenta. Aquí lo vemos. A medida que yo aumento la temperatura, la densidad de un líquido disminuye. Si aumento la temperatura, la densidad aumenta hasta el punto que si llego a 100 o más, se evapora. Pero si yo les traigo energía calórica y se empieza a enfriar, va adquiriendo mayor densidad, mayor densidad, mayor densidad, mayor densidad. Pero su máxima densidad la adquiere antes del 0. Porque cuando llega a 0, se convierte en hielo, en sólido, digámoslo así. Que a ese sólido le llamamos hielo. Y el hielo tiene una menor densidad que el agua líquida. Mágico. Pregunto, ¿qué importancia dinámica, qué efecto tiene eso desde el punto de vista ecológico en los ecosistemas acuáticos? Ayuda a mantener la temperatura. ¿Cómo? Ayuda a mantener la temperatura. No, ya lo dijimos, eso es por la capacidad calórica, estamos hablando de la densidad. Estamos pensando, ¿qué pasaría si el agua no tuviera esta característica? La vida submarina no puede darse. ¿Por qué? O sea, si no tendría esta capacidad, pues el hielo impediría que existiera vida submarina. Básicamente se congelaría el fondo y no se congelaría a Sí. partir de la superficie. Ajá, ¿y eso qué pasa? Que como tal todo el cuerpo de agua se congele. Y, La vida en la profundidad no se mantiene. pero solo en la profundidad. En general, de toda la columna de agua, o sea, el oxígeno disuelto en el agua pues se pierde y evidentemente los organismos se congelan. ¿Será? O sea, imaginémonos un lago. Estamos hablando de latitudes altas, ojo, de donde ocurre este fenómeno. Latitudes altas.
porque aquí en el trópico el viento es el que produce ese fenómeno, ¿no? ¿Cuál es el efecto físico, dinámico, escuchen, de que el agua tenga esta propiedad? ¿Y qué pasaría si no la tuviera? Lo que han dicho no es. Dije efecto físico, dinámico. Con las corrientes, estamos calientes. De pronto hay una palabra que lo explica mejor. Es decir, si estoy en un lago y llegamos ya en primavera o llegamos a otoño, llegamos a invierno, el agua comienza a enfriarse, 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 enfriarse. Recuerden que antes de que se convierta en hielo adquiere su máxima densidad. Si adquiere su máxima densidad, ¿qué le pasa a esa agua? A bajar. Vamos a decirlo de otra manera. Más que bajar. Eso influye con la migración de los peces. No. Estamos El en el movimiento de agua. masas de la columna de agua. Estamos hablando de la columna de agua. Que aquí, en este punto, 3.94 adquiere su máxima densidad. Si esta agua adquiere su máxima densidad, ¿qué pasa? Se hunde, ¿cierto? Al hundirse, ¿qué proceso favorece? Oxigenación. No. No. No, no es oxigenación. Vamos a responder de otra manera. ¿Qué pasaría si el agua nunca se mezclara en un lago? ¿No hubiera movimiento de qué? De nutrientes en la columna de agua. No hubiera mezcla. Entonces, no es cierto que en los lagos el agua no se mueve. Sí se mueve, pero se mueve verticalmente. ¿Y qué pasaría si no ocurriera esto? Especialmente en la zona no fótica. Estamos pensando. Es al revés. En la parte de abajo hay más alimento que arriba. Es correcto. Pero ¿qué pasaría si aquí? Si el intercambio que hace que haya proceso de mezcla ya. Si se mezcla todo, ¿cierto? Ese es sano. Pero no me ha respondido qué pasa si no se mezclara. En la zona no fótica, si esto nunca se mezcla, ¿qué pasa aquí abajo? A ver, apliquen sus conocimientos de ecología, por favor. Por eso yo insisto mucho en pensar la cosa biológica, no soslayarla, no enredarlos tanto con técnicas de muestreo, porque ustedes no están en esa fase. Ustedes todavía están en fase de consolidación
de su formación básica como biólogo. Profe, la pregunta va enfocada al exceso de nutrientes en la parte de abajo. Abajo hay exceso de nutrientes. ¿Por qué, Juan Sebastián? Porque no se mezcla el agua. Bueno, no es la explicación, pero si hay exceso de nutrientes, me adelanto a la clase de cadena respiratoria que daremos dentro de una semana. En la zona no fótica, los procesos bioquímicos dominantes son los reductores. ¿Entendieron esa frase o se las traduzco de otra manera? En otras palabras, por favor. Ok, y le estoy hablando de biología. Vamos a recordar el concepto de la vida. ¿Qué es la vida en términos biológicos? ¿Nunca se las he dicho? Bueno, pongámonos de acuerdo. La vida es una manifestación física y química. ¿Coincidimos con eso? Claro. Por eso mis clases siempre me han acompañado de temas físicos, de fórmula, de química. Porque es que estoy como biólogo y por eso sí le decía en la primera clase que estudiar biología es más difícil que estudiar química. No es que el biólogo tiene que saber de química, tiene que saber de física. Los procesos reductores, ¿cuáles son? Son todos aquellos procesos en donde se utiliza grandemente el oxígeno como último aceptor de cadena respiratoria para poder hacer el proceso de remineralización. Entonces, los nutrientes aquí son más abundantes y entre usted más se profundiza en una columna de agua, usted va a encontrar que el oxígeno disuelto disminuye. ¿Por qué? Porque en la zona fótica el proceso químico dominante no es el reductor. El proceso químico dominante es la oxidación. Ahora hablémonos en términos biológicos. ¿Cuál es el proceso biológico dominante en la zona no fótica? ¿Y cuál es el proceso biológico dominante en la zona fótica? El químico ya se lo dije. Eso en términos biológicos, ¿cómo se traduce? Esto sí lo sabe. O sea, zona fótica, fotosíntesis, ¿no? Es correcto, muy bien, Juan Carlos Carrillo. ¿Y en la zona no fótica? La quimiosíntesis. ¿Mm? En la zona no fótica, respiración. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es que en esta zona, la zona no fótica, esta es la columna de agua, por ejemplo. A ver, no es el que estamos hablando de densidad y temperatura, pero en la zona no fótica, en profundidad, no hay organismos fitoplanctónicos que te produzcan el oxígeno. Entonces, el proceso de mezcla es lo que te lo garantiza. Ahora, ¿qué pasa si no hay proceso de mezcla en un ecosistema acuático, en un lago? Pues abajo va a haber anoxia. Y eso es lo que ocurre en el Mar Muerto. En el Mar Muerto, después de los 400 metros de profundidad, la circulación del agua es nula. Que no hay mezcla ni circulación. Entonces, todo allá abajo es anóxico. Entonces, allí no viven organismos aeróbicos. Entonces, si nosotros imaginamos, jóvenes, un lago como una olla de sancoche mondongo trifásico, un trifásico, ¿verdad? ¿Quién revuelve la sopa?
El calor. Ok, ahora póngase a pensar, pero en el lago no hay una señora de la sopa. Pero fíjate que Camilo Andrés, esto es para las damas, es machista. Con esa frase dio a mostrar su actitud machista. ¿Cierto, Damaris? Sí, culé machista, marico. Claro, profe. Mala esa, Camilo. Claro, Camilo, te delataste porque dijiste, aparte de la señora de la sopa, que no puede ser un señor. Oh, por eso, vino, por eso. Lo que te quiero decir es, en mi experiencia, en tu experiencia, en lo cotidiano, y fíjate cómo en el mismo lenguaje doy a mostrar una actitud, un comportamiento social. Fíjate, lo hace de una manera súper inconsciente, ¿cierto? La señora de la sopa, claro, es que es la señora. ¿Me entiendes? Pero bueno, lo baneamos. ¿Qué es banear? Lo funamos, no entiendo. No entiendo la Sí, profe, funar y sacar del mito esa vaina. ¡Ah! Oye, el tiracemento, ¿verdad? Vamos a tener que hacer una clasecita de actualización, será, porque no entiendo el lenguaje de ustedes, juvenil. Bueno, Juan Carlos, tranquilo. Tienes razón, joven. Es la muchacha de la sopa, o vamos a intentar hacerlo neutro. La persona que revuelve y el calor, proceso advectivo, lo mueve por el lago. ¿Quién mueve el agua en el lago? Los cambios de densidad. ¿Vale? Los cambios de densidad. Pero los cambios de densidad, y mira lo maravilloso, el agua se hundió y produjo la mezcla. Sigue bajando la temperatura y arriba se congela, pero te mantiene el calor abajo. Maravilloso, ¿verdad? Y así no se congela todo el lago, no se mueren los organismos y me mantiene el ecosistema en ese periodo y todos los organismos allí están adaptados a esos cambios. ¿Estamos? ¿Quedó claro lo que vimos hoy? No alcanzamos a ver el ciclo hidrológico. Quedó para la próxima clase. Entonces, I will see you Wednesday. Nos vemos el miércoles, joven. Vale, listo, profe. Listo, profe, hasta luego. Me cuida. ¿Listo? Profe, ¿me regala un minuto, por favor? ¿Les parece bien las Hasta luego, clases? profe. ¿Les parece bien las clases así? Excelente, profe. Sí, profe. Excelente. Una de las mejores. Ok, listo, joven. Profe. Alguien me dijo que me quedaron Yo. un rato. ¿Quién es? Sí. Yo.